¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te va? Buen día. Mirá, la verdad es que creo que el impacto, más allá de lo económico, que todavía seguirá teniendo sus consecuencias, bueno, hablamos, ¿no? De esta decisión finalmente del presidente Trump, aranceles, es decir, poner impuestos de base a todo lo que se importa, a todo lo que entra en Estados Unidos. Ayer hizo el anuncio en el Salón de las Rosas, muy al estilo Trump, con toda la pompa, con la listita, ¿no? En una cartulina grande, con una lista con los nombres de los países, con lo que el gobierno de Estados Unidos dice que le cobraban a Estados Unidos otros países, es decir, otros impuestos que le cobraban para los productos estadounidenses y lo que iba a empezar a cobrar Estados Unidos a partir de ahora. Como vos decías, una base del 10% de impuestos o de aranceles para todo el mundo, hasta el 49%. Y la verdad que vos veías la lista y por supuesto estaba China primero, pero había otros países como Vietnam que todavía van a tener que pagar o van a recibir mucho más impuestos que China. Pero no voy a hablar de lo económico porque eso lo sabe mucho mejor Willy. Creo que acá hay que ver el impacto obviamente político, y cuando el presidente Trump hablaba de los impuestos y hablaba de Europa, daba adjetivos calificativos muy negativos, ¿no? Con la visión y con las palabras que usaba, diciendo todo el tiempo nos han estafado, nos han robado, ¿no? Y me parece que acá lo que hay que ver es cuál es la visión de Trump hacia sus vecinos, hacia sus aliados históricos, ¿no? Y es esa visión más que de vecinos y de aliados, de enemigos, ¿no? Y creo que ese es el impacto desde lo político, es decir, lo económico tiene un impacto político. Mirá, para que te des una idea, acaba de llegar Marco Rubio a Europa, se va a reunir por un tema de la OTAN. Acaba de decir, y acá va la frase, más vale no aclares, que ellos no van a retirar súbitamente todas las tropas estadounidenses de Europa. Repito, por la escala de lo que acaba de decir el hombre de la diplomacia estadounidense. Claro, Está aclarando que ellos no van a retirar los soldados estadounidenses de Europa. La pregunta es, ¿por qué tenés que aclararlo? Y claro. si estás aclarándolo hoy, por lo que estamos viendo que está generando Estados Unidos, ¿qué es lo que va a pasar mañana? Las autoridades europeas, porque empieza a haber reacciones, ¿no? Las autoridades europeas dijeron, bueno, vamos a contraatacar. Los canadienses están diciendo, vamos a contraatacar. Es decir, se están acomodando el cimbronazo que significa políticamente estas decisiones de un gobierno, de un país que sigue mostrándose impredecible porque tampoco es, creo yo, qué es lo que se la decisión que se toma, sino cómo se toma, ¿no? Claro, sí, 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 Este, sí, sí. yo ¿De te, qué yo te puedo manera? decir, ¿Cómo es mira, el Nacho, proceso? claro, Nacho, no, hoy no venís a casa y otra cosa es que trabajar cuando toda la vida vos venías a casa y tomábamos café y éramos amigos. Pero entonces me parece que más allá de todo el impacto económico y de la globalización, es lo que yo te decía los otros días, el tema de se terminó el multilateralismo, se terminó la visión del otro como posible socio y amigo, y me parece que ese es el golpe, obviamente más allá de lo concreto de la plata y de los números. Bueno, veremos cuál empieza a ser la reacción de Europa, veremos cuál es la reacción de China. Por ejemplo, el primer ministro australiano decía, eso no se hace con un amigo, porque todo esto va a tener consecuencias de no poder confiar, ya no en lo económico, qué alianzas militares van a seguir generándose. Hay quienes dicen, bueno, no podemos confiar con alguien que un día te dice una cosa y otro día te dice otra. Por eso, desde el primer momento, yo te comento esto de la manera en que Trump maneja la relación con los otros, socava el liderazgo per se de Estados Unidos. No hablo de liderazgo como algo positivo, digo, lo tiene porque es una potencia y nadie lo puede negar. Pero bueno, la pregunta es, ¿otros países tienen ganas de ser aliados de un país que se maneja de esta manera? ¿O empezarán a buscar predecibilidad en otras Claro, potencias? totalmente.
totalmente. ¿no? Entonces digo, no me quiero meter con lo económico, ¿no? Pero digo, No, bueno, pero esto va mucho más allá. lo económico también hace a lo político y a lo internacional, obviamente. Hay caídas muy grandes. Ya escuchaba del caso de los mercados en Australia que se perdieron 50.000 millones de dólares a partir de estas decisiones. Es un montón de dinero. No sé si esto es tendencia o va a seguir va a tener un correlato en todos los países, pero que varios mercados van a estar afectados, la verdad que me parece que sí. Bueno, mira, el hombre del Tesoro de los Estados Unidos ayer decía, le pedía al resto de las naciones, por favor, no tomen, no escalen, ¿no? Pero volvemos con lo mismo. No escalen, Cuando vos claro. no sabés qué puede haber del otro lado, el presidente Trump ayer en el jardín, cuando anunciaba y mostraba, bueno, ven, China, nosotros nos cobra el 67% de impuestos para que se entienda que es un arancel. Nosotros somos buenos, les vamos a cobrar el 34%. Bueno, la verdad es que decía, si nos cobran más, les vamos a cobrar más. Después están todas las teorías económicas de si esto sirve o no, si esto va a encarecer los productos de los propios estadounidenses. Yo ayer veía algunos testimonios de estadounidenses en las calles diciendo, bueno, la verdad que tengo miedo que esto encarezca los productos míos de todos los días, pero creo que acá tiene que ver con la base de lo que genera. La economía, dicen, se mueve en base a confianza. Si Estados Unidos pierde esa confianza como líder, y aparte a eso sumale todo lo que está pasando en el mundo. Es Claro. decir, a la economía, este era el momento en el mundo de tomar decisiones cada vez más impredecibles, con la guerra en Ucrania que no se detiene, porque no se detiene ni se está avanzando en nada. Se está hablando que en cualquier momento ya Estados Unidos movilizó bombarderos B-2 con capacidad nuclear para eventualmente atacar Irán. Está la situación de, digo, este mundo necesitaba esto. ¿Te acordás que alguna vez yo te decía que muchas veces para ver si algo es positivo o no, hay dos columnas, como yo ahora en la pantalla digo, construye o destruye, ¿no? Uno puede decir, bueno, no, Trump es nacionalista, esto va a favor de, pero era la manera, esto le suma al mundo. Yo creo que este tipo de situaciones, sin hacer una valoración de lo económico, es, contribuye a su alianza con el resto de los países. Repito, recién el hombre de la diplomacia estadounidense está aclarando que Estados Unidos no va a sacar súbitamente las tropas de Estados Unidos. Yo te decía los otros días que me imaginaba simplemente que posiblemente muchos generales europeos tuvieran que poner en un escenario allá escondido y en la esquina de las alternativas que siempre los militares buscan adelantarse, que las tropas estadounidenses son confiables y no van a ser un caballo de Troya en Europa. Bueno, hoy tenés un hombre de la diplomacia americana diciendo, no las vamos a sacar. Bueno, hoy dicen eso, mañana no se sabe, ¿no? Claro, Bueno, claro. ¿cómo va a seguir el impacto? Creo que es parte de, por supuesto, de teorías económicas, pero también de la predecibilidad de lo que vayan a hacer otros gobiernos. ¿Conviene, no? ¿Realmente conviene contraatacar? Cada país buscará acomodarse, pero es el tema de las formas. Claro, Yo muchas veces digo, no es lo que se dice, sino cómo. Eh, hay legisladores demócratas que decían, pero si teníamos maneras de hablar con nuestros socios de tratado común como Canadá y México, teníamos maneras de ver cómo podíamos solucionar. Bueno, me parece que parte de lo impredecible y de lo temperamental, más allá de las visiones de lo económico, ¿no? Bueno, te comentaba, yo lo había escuchado en el rotativo, en el panorama del rotativo de Mario Portugal y Javier Villa a las 5:30 de la mañana, aquí en Rivadavia, el tema de Australia, los 50.000 millones de dólares que supuestamente perdieron los mercados allí por este anuncio. Hay caídas en la Bolsa de París, en la de Frankfurt, la de Milán, la de Madrid, entre 1 y 2 puntos pierden las acciones allí. También en Zúrich, en Ámsterdam, Londres, bueno, es impresionante. En Asia la bolsa de Tokio se dio 2,77, la de Shenzhen 1,40. Bueno, es impresionante el impacto. Obviamente después lo hablo con Willy, pero lo que da cuenta de que
un cimbronazo que ha generado Estados Unidos. Algunos dicen que no tiene antecedente con lo que ocurrió en 1930, en el sentido con aquella caída tremenda de la bolsa en 1929, de las bolsas del mundo y demás, pero Ujú. veremos si esto, como vos decís, de Trump se puede esperar que mañana aparezca y quite los aranceles a todo el mundo, y que haga borrón y cuenta nueva. Ya hemos visto decisiones así de Trump, intempestivas, y también correcciones intempestivas. Por lo tanto, veremos para cuánto da este. Y aparte ¿qué hará el resto del mundo? ¿Qué hará Claro, la Unión Europea como bloque? ¿Qué pasa con los productos chinos que no entran en Estados Unidos? ¿A dónde van a ir? Si son más baratos y van a inundar el mercado europeo. Digo, bueno, hay un montón pero y yo insisto con esto, había un mundo del multilateralismo donde todos buscábamos ser socios, donde bueno, eso se terminó. Como dijo el primer ministro de Canadá, esa época de la relación que teníamos con Estados Unidos se terminó. Cuando todo se pone en juego, Nacho, cuando lo más básico y normal, que era tener un vecino con el que yo comerciaba como Canadá el 80% de mis productos, y hoy ese país me llama Estado número 51, me critica públicamente, bueno, todo empieza a ponerse en juego. claro, Todo es posible, ¿no? totalmente. Entonces, repito, lo que parecía que era de una manera y se manejaba así en los últimos 80 años, ya deja de serlo. Por eso yo te decía los otros días, bienvenidos a la era del caos, ¿no? Por Bien. supuesto que el caos es una nueva forma y dará paso a otros momentos. Pero bueno, eh, la pregunta es, ¿quién va a querer seguir siendo aliado de Estados Unidos? Por supuesto Milei, que Milei Argentina. Y sí, sí, el único no, que me sale pero no lo fácil. digo, El pero único. no lo digo negativamente, digo, o por supuesto que la plata mueve el mundo y mueve los negocios, pero muchos empezarán a especular, ¿no? De qué conviene y qué no conviene. Los canadienses, imagínate que rápidamente tuvieron que empezar a salir a hablar con otras personas para comerciar, pero vuelvo con el tema de la confianza, de lo predecible, porque acá no solamente hay un shock económico, estamos en medio de una guerra mundial. Yo lo vengo diciendo hace 2 años, estamos al borde de que algo más pase si finalmente tropas europeas entran en Ucrania. Digo, estamos al borde de una guerra en Irán, que no es solamente que Estados Unidos o eventualmente Israel ataquen a Irán, sino Irán es un aliado de Rusia, porque Irán le da las armas a Rusia para que pelee en Ucrania. Así, todo está, en algunos casos, todavía conectado y globalizado, y en ese contexto se da la entrada de un presidente que decide romper a las patadas absolutamente todo. Creo que no le suma esa manera. Después Claro, si el arancel sí o el arancel no, bueno, claramente las cosas se irán acomodando, pero vuelvo con el tema de lo impredecible, y que obviamente a partir de ahí se buscarán nuevas alianzas, nuevas situaciones, seguirá siendo potencia Estados Unidos cuando no sé, los propios aliados ya no pueden confiar. De hecho, ya ahí empieza a haber alianzas. ¿De qué OTAN estamos hablando? De la OTAN nueva que va a surgir. Ahora se cumplen 80 años de la creación de esa alianza que en su momento era la OTAN para frenar a la Unión Soviética. ¿Los europeos vos creés que siguen confiando en Estados Unidos? ¿No? Es decir, ya, y sí, totalmente. La imprevisibilidad de Trump hace que todo sea muchísimo más complejo en el mundo. veremos cómo sigue. Todavía no hubo, atención, todavía no hubo decisiones de represalia. La líder digamos, la líder diplomática de la Unión Europea dijo, ya vamos a tomar contramedidas. Ni hablar los chinos, que antes de ayer le decían, ustedes no pueden estar metiéndose de esta manera en los intereses de otros países. Bueno, Trump podrá decirle, bueno, ustedes me cobraban a mí el 67% de los impuestos, pero esto recién empieza en Claro. medio de una situación que ya necesitaba mucho liderazgo, Nacho. El mundo está en una guerra mundial que ya necesitaba liderazgo, necesitaba
que las cosas se puedan arreglar de otra manera. Bueno, en medio de todo esto, estamos viendo lo que está sucediendo y por eso yo muchas veces te comparto el testimonio, les comparto los testimonios de los jefes de gobierno, que son ellos los que están diciendo, si no negociaste bombardeo, más allá de que Irán sea un país que sponsorea el terrorismo internacional y todo lo que ya sabemos, digo, esa es la manera que suma, ¿no? Digo, bueno, en ese mundo estamos en un mundo donde quien puede golpea la mesa, arrebata lo que quiere y hace lo que quiere. Estamos en el mundo del caos, hacia un nuevo orden. ¿Cuál? No lo sé. Impecable, como siempre. Gracias, Andrés, por